Esta. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo se va? Hola, buenas noches. Como suave brisa, siempre sopla, como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda con su fuego abrasador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma, y toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Sopla sobre mí, llena mi existir, toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Porque no llegas acá, es como. Parece que para que En mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Sí, buenas buenas noches. noches. ¿Todo bien? Hola, buenas noches.
Hola. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor para empezar a dar comienzo a esta charla de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes en esta reunión, en esta charla, para recibir aquello que nos querés dar y que todo sea conforme a tu santa voluntad. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy lindo que el año pasado, no sé si se acuerdan, los que hicieron el año pasado, lo habíamos visto en forma detallada. Vamos a ver los dones y frutos del Espíritu Santo al servicio de la paz. El año pasado vimos los dones uno por uno, los frutos uno por uno. Ahora vamos a verlo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Vamos a hacer como un repasito. Bueno, ahí tenemos los dones. No sé si estás, Mari, por ahí. Sí, acá estoy. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como decía Luciana, el año pasado vimos uno por uno en profundidad. Obviamente en esta charla no vamos a poder, pero aunque sea vamos a recordarlos, ¿no? Los dones del Espíritu Santo todos los conocemos, porque hacemos la coronilla todos los días. Entonces todos lo sabemos. Pero vamos a repasar así muy por arriba un poquito más de cada uno. Por ejemplo, el don de sabiduría es el que nos hace ver todas las cosas a través de Dios. Y es el don que nos hace buscar a Dios sobre todas las cosas. Que nos da también el gusto por las cosas de Dios, ¿no? O sea, buscarlo a Dios y que nos guste buscarlo a Dios, digamos, por hacer como un resumen muy resumido, ¿no? Digamos. Es saber ver con los ojos del corazón, con los ojos de Dios en nuestro corazón. Después está el que viene, el don del entendimiento. Y es como una luz que Dios nos da para entender las palabras, los signos de todo lo que Él nos da, ¿no? Es para entender la palabra de Dios y los misterios de la fe. Eso es el entender a Dios, su palabra y todo lo relacionado con Él, ¿no? Después el don del consejo. El don del consejo nos anima a seguir adelante, a dar un consejo, a tener prudencia a la hora de hablar y de escuchar. El don del consejo es el que nos ayuda a tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y también a corregir el camino y ayudar al hermano también con ese discernimiento. Después el don de fortaleza, que todos necesitamos, creo que es uno de los que más necesitamos, porque es el que nos alienta continuamente a superar las dificultades, a superar los miedos, los riesgos, nuestros apegos, para hacer la voluntad de Dios. O sea, nos lleva a superar con la fortaleza la voluntad de Dios en las dificultades. ¿Sí? El don de ciencia. El don de ciencia es el que nos da Dios para conocer las cosas creadas por Él, pero a través de su mirada, digamos, ¿no? Poder conocer todas las cosas con la mirada de Dios. No solamente las cosas creadas por Dios, sino lo que hace el hombre. O sea, ver a Dios en su creación y ver a Dios en el hombre y descubrirlo también en las cosas del hombre. Eso sería el don de ciencia. El don de piedad es el que nos mueve a sentirnos hijos de Dios. Es el que nos lleva a esa relación
más de padre a hijo con Dios, ¿no? Más filial, de agradecimiento, de cariño. Es algo muy, muy valioso. Nos ayuda a ver con buenos ojos a su vez a todos los demás, porque somos todos hijos de Dios. Entonces nosotros nos sentimos hijos de Dios y vemos a los demás como hijos de Dios. Y el don de temor de Dios, siempre hay que repetirlo, no es tenerle miedo a Dios, sino es tener miedo de ofenderlo. O sea, tener miedo de pecar para no hacerlo sentir mal, por, digamos, resumirlo de alguna manera. También es cuando no nos sentimos dignos del amor de Dios. Eso no. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos al amor de Dios, por más que hayamos pecado. Para eso tenemos el sacramento de la reconciliación. O sea, es tener ese temor de ofender a Dios, ¿sí? Pero es más una prudencia también, ¿no? Más que temor. Bueno, eso sería como un resumen resumido, muy cortito, de todos los que serían los 7 dones del Espíritu Santo, el cual pedimos todos los días con la coronilla que hacemos para que justamente venga el Espíritu Santo a nuestro corazón y nos lleve a actuar de la manera en que Él quiere que actuemos, de la manera en que Él quiere que nosotros seamos. Después de los dones, también hoy vamos a ver, o vamos a repasar un poquito los frutos del Espíritu Santo. No sé si Lu. Sí, acá estoy. Bueno, dentro de los frutos, que ahí los tenemos, no sé si se podrá distinguir. En principio tenemos la caridad, que la caridad refleja el amor del Padre y el Hijo, un amor incondicional y personal. Luego seguimos con la alegría, es el gozo que experimentamos al tener a Dios en nuestras vidas. Tenemos también la paz, otro fruto. La paz es la calma que permite que nada nos turbe, bajo ninguna circunstancia. Otro fruto, tenemos la paciencia, santa paciencia. Nos permite hacerle frente a las tristezas, al desánimo, cuando una situación que parece que no termina, nos atrapa. Es decir, poder enfrentarnos a las situaciones duraderas o permanentes con calma y confianza. Eso es la paciencia. La longanimidad. Este es uno de los frutos más bonitos para mí personalmente. Es sinónimo de perseverancia. Mucho no se puede decir sinónimo de perseverancia. Algo que nosotros siempre pedimos en las intenciones del rosario, no sé si se acuerdan, siempre pedimos la perseverancia. Bueno, también llamado longanimidad. Benignidad, otro fruto. Es la dulzura y ternura con la que Dios nos trata. Otro fruto tenemos la bondad, el encuentro con Dios. Nos empuja a salir a encontrarnos con el otro, a un trato caritativo. Otro fruto tenemos la mansedumbre. La mansedumbre es el fruto que se opone a la ira y al rencor. Nos hace tratar con dulzura, en palabras y en acciones, las prepotencias de otro. O sea, cuando nos provocan, cuando nos sentimos provocados por la soberbia, supongamos, de otros, bueno, actuar de forma contraria, algo que a mí personalmente me cuesta mucho, pero bueno, ese es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a hacer la diferencia en esos momentos. Después tenemos la fidelidad. La fidelidad es permanecer constantemente al lado del amado.
Modestia, otro fruto. Regula la manera conveniente y apropiada de presentarnos ante los demás. Es decir, que es lo que nos ayuda como a ser más humildes frente a los demás. No, ojo, no quiere decir aparentar, sino serlo. Otro fruto, templanza. Modelamos nuestros sentimientos, apetitos, debilidades y optamos por hacer el bien. Eso es la templanza. Y el último, la castidad. La castidad nos permite vivir en libertad y de manera ordenada nuestra sexualidad. Bueno, hasta acá hemos visto un repaso de lo que son los dones y los frutos del Espíritu Santo, que no son lo mismo. Generalmente se habla siempre de don, el don de la paz, el don de la alegría, pero son dones y frutos. Los dones son los 7 que rezamos en la coronilla y los frutos son los que los acabo de nombrar. Los dones son regalos que vienen con el Espíritu Santo, que los da el Espíritu Santo. En cambio, los frutos son perfecciones que nos ayudan a la santidad, que nos llevan a ser santos. No sé si sabían que para entrar en el cielo tenemos que ser santos. No es que solamente los santos están llamados a ser santos, sino todos estamos llamados a ser santos, y sin ser santos no vamos a entrar al cielo. ¿Qué significa ser santos? No tener mancha de pecado. Al cielo no podemos entrar con una mínima mancha de pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos regala los dones, y estos dones nos hacen trabajar a través de los frutos que nos llevan a la santidad. Bueno, eso es un pantallazo de lo que ya habíamos hablado el año pasado. No sé si hay alguien nuevo que estará haciendo por primera vez la consagración al Espíritu Santo. Pero bueno, así lo veníamos haciendo, y en todo caso, si hay alguien que lo está haciendo por primera vez, después se puede comunicar con nosotros y bueno, lo ponemos al día con estos temas. Ahora, entrando más en el tema de los dones y frutos del Espíritu Santo al servicio de la paz, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a comenzar hablando vayamos a Pentecostés, a la época de Jesús, en el comienzo de nuestra iglesia, que fue en Pentecostés. San Pablo nos cuenta en la primera carta a los Corintios, si la quieren anotar a la cita bíblica, es 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 4. Eso es para que si alguien quiere, para que la pueda meditar. San Pablo en esta carta nos habla que ahí tenemos en la imagen, nos habla de diversidad de carismas, diversidad de ministerios, y nos habla al mismo tiempo de un mismo espíritu, nos habla de un mismo Señor, nos habla de un mismo Dios, describe diversidad de actuaciones, de forma de actuar, pero siempre termina hablándonos de un mismo Dios, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu. Analizando esto,
Es como que San Pablo quiere unir dos palabras que se contraponen entre sí, que son la diversidad y la unidad. Y por ahí parece un poco contradictorio. Pero lo que intenta decirnos San Pablo en esto es que nuestra iglesia nació así, en la diversidad. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles en ese momento eran distintos entre sí, eran distintos desde distintos orígenes, cada uno tenía distintos orígenes, algunos orígenes griegos, otros orígenes hebreos. Algunos eran un poco más sencillos que otros, vivían, por ejemplo, de su trabajo realizado con sus manos, eran pescadores o artesanos, pero también había otro como Mateo, por ejemplo, que Mateo era una persona instruida, un recaudador de impuestos, y tenía otro estatus social. El mismo San Pablo, que más adelante forma parte de los discípulos de Jesús, también era una persona muy instruida, que tenía otro estatus. Y todos eran distintos entre sí. Pero a su vez Jesús, en Pentecostés, comprendieron recién esto los discípulos. Pero ya Jesús trabajó con esto. Hace que ellos vivan como hermanos, a pesar de lo diferentes que son. Que formen una unidad entre todos. ¿Qué es lo que hace que esta diversidad de personas, que eran diversos, puedan convivir amándose como hermanos? Porque ellos llegaban a amarse como hermanos. Y eso no es humano. No es humano. Humanamente no es posible. Si nos ponemos a pensar, humanamente no. ¿Quién quiere vivir? ¿A quién le es fácil estar con alguien que piense distinto? Si piensa distinto, hoy en día lo primero que uno hace es separarse, ¿no? En cambio, nuestra iglesia nace así, con personas distintas entre sí. Y lo que hace, y no solamente que ellos vivan como hermanos, sino que haya una armonía, una paz entre ellos, que es difícil de verla, es imposible humanamente verla. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. En Pentecostés ellos entienden que esa unidad en la diversidad es posible solo por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va trabajando en sus corazones para que exista esta armonía, esta paz entre ellos. Es decir, la unidad con nuestra diversidad puede dar una armonía, pero solo a través del Espíritu Santo. En Pentecostés ellos reciben la unción que hace posible esto, la unción del Espíritu Santo, son bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, le doy paso a Mari. Sí, yo. Pero bueno, volviendo a nosotros, a la iglesia de hoy, nos podemos preguntar, hoy en día, como iglesia, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué nos fundamenta esta unidad que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos con la paz? Porque el título de hoy es los dones y los frutos al servicio de la paz, dentro de la iglesia, ¿no? Porque entre nosotros también hay diferencias.
Por ejemplo, hay diferencias de opinión, de elección, de sensibilidad. Y siempre tenemos la tentación, prácticamente todos, como de querer defender nuestras propias ideas. Y siempre queremos tener la razón. ¿O no es así? Es una debilidad del ser humano en general. Como decía Luciana, es difícil, ¿no?, mantener la armonía y la unidad cuando somos muchos. O tendemos a estar en grupo solamente con los que piensan igual que nosotros. Y nos hacemos grupitos, a veces en la iglesia o donde sea que, porque todos pensamos igual, y eso no está bueno, porque eso divide. No es lo que quiere el Espíritu Santo, ¿no? Justamente es lo contrario. Si nosotros construimos nuestra fe con esa imagen, la estamos construyendo mal. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es al revés, que podamos abrirnos a los demás por más que el otro no piense igual que yo, o no opine lo mismo igual que yo en determinado punto, porque a veces son cosas puntuales, no es que es en todo que tenemos diferencias. El Espíritu Santo es el principio de la unidad del cristiano, es el que nos une, es el que nos recuerda principalmente que somos todos hijos amados de Dios. Pero a la vez todos somos diferentes, porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras miserias, porque todos tenemos pecados, a pesar de todo eso, es el Espíritu Santo el que nos une como hermanos, el que nos da los dones y nos da los frutos para ponernos al servicio de los hermanos, ¿sí? Porque todos somos, obviamente, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que ver la iglesia como la ve el Espíritu Santo, no como la vemos nosotros. Lo mismo que con el mundo. El Espíritu Santo mira el mundo no de una manera mundana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el mundo nos ve a nosotros, ¿no?, a la iglesia, de distintas maneras. Muchos nos ven como algo bueno, otros no. Vieron que hay distintas opiniones. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es justamente vernos como nos ve el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que poner al servicio de los demás. Porque el Espíritu Santo nos ama y nos conoce a cada uno tal cual somos, y lo que cada uno de nosotros podemos aportar en el conjunto de todos los que somos. O sea, seríamos como pequeñas piezas irreemplazables de un mosaico. ¿Vieron cuando los que hacen mosaicismo, que tienen diferentes piezas, por poner un ejemplo, de diferentes formas, de diferentes colores? Bueno, son todas distintas, pero entre todos forman ese mosaico hermoso, ¿no?, que se arma. Entre todos, con nuestras diferencias, con nuestras fallas, con nuestras deformidades, por decirlo de alguna manera, y con nuestros dones y frutos que el Espíritu Santo nos da, formamos la iglesia de Cristo. Pero para eso es imprescindible que podamos estar en armonía, que podamos estar en paz entre nosotros, que no haya diferencias dentro de la iglesia, que todos nos aceptemos con nuestras propias diferencias cuando no estamos de acuerdo con algún hermano. Bueno, lo hablamos, ¿no?, lo manejamos de alguna manera, pero no dividir, no separarse. La idea es, el Espíritu Santo nos quiere a todos juntos, quiere que estemos todos juntos dentro de la diversidad, que tengamos, como decía Luciana, armonía dentro de la diversidad. ¿Pero por qué? Porque en la armonía se encuentra la paz, ¿sí? Porque si estamos divididos no va a haber paz. Y justamente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esa paz dentro de la iglesia.
ofreciendo nuestros frutos, nuestros dones al servicio de la iglesia en armonía con los hermanos. ¿Sí? Luciana. Sí, acá estoy. Bueno, regresando un poquito a Pentecostés, vamos a mirar un poquito la primera obra que hizo el Espíritu Santo en la iglesia. Y es el anuncio, como los apóstoles, de estar encerrados, con miedo, de ser quizás personas poco instruidas, poco preparadas, porque si bien Jesús les venía advirtiendo a ellos que el Hijo del Hombre debería ser colocado en la cruz, en lo alto, pero quizás ellos como que no lo comprendían. Entonces el hecho de que Jesús sea crucificado, yo me imagino que fue como de un momento para otro, fue muy brusco. Y eso fue también lo que a ellos los llevó a estar encerrados después de la muerte de Jesús. Y cómo uno se puede imaginar que ellos van a salir así a anunciar como anunciaban. No estaban, porque no fueron muchos días después de la muerte de Jesús que ellos salieron. No tuvieron una preparación. No sé, un sacerdote tiene 8 años y quizás más de preparación para salir a evangelizar. Y así todos. Hay una preparación larga, pero los apóstoles, cuando salieron a anunciar aquello que habían visto y oído, ellos no tuvieron una preparación, solamente lo que Jesús les había dicho. Y esa fue la primera obra que hizo el Espíritu Santo, que ellos salieran a anunciar, de no planear estrategias, porque humanamente nosotros para salir a hacer algo, ¿qué es lo que primero hacemos? Planeamos, buscamos estrategias, buscamos conveniencia, qué nos conviene hacer primero esto, se plantean cosas, esto es mejor que esto, tachemos esto, no, busquemos lo otro. Eso es lo que humanamente hacemos, porque generalmente buscamos la seguridad, vamos a lo seguro humanamente. Y el Espíritu Santo no actúa así. Y un ejemplo claro fue esa, el anuncio de los apóstoles, cómo salieron ellos hablando en otras lenguas, cuando ni siquiera eran personas que ni siquiera sabían leer, y por medio del Espíritu Santo salieron hablando en otras lenguas. No sé, podrían haberse, humanamente a veces uno que dice, a mí me conviene empezar por los más cercanos, por los que yo tengo más confianza, por mi familia. Bueno, una vez que yo logro que mi familia me escuche, bueno, voy a apostar un poquito más. Y bueno, después vamos un poquito más lejos, vamos a los vecinos, no sé. Y después, si los vecinos me escuchan, bueno, voy a los que no conozco tanto. Pero el Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo no es como nosotros los seres humanos que buscamos la seguridad. El Espíritu Santo actúa de esa forma. No mide riesgos, porque si nos ponemos a pensar, los apóstoles corrían riesgo de que lo maten, de que ellos pierdan la vida, y no les importó. Salieron arriesgándose a que los maten,
salieron a evangelizar. Y de eso se trata, de no vivir una fe como una fe tímida, llena de desconfianza, de miedo. Y a mí me toca un poquito, me toca personalmente esto porque yo soy un poquito así, de decir mi fe un poco tímida, no, este no me va a escuchar, o no sé, capaz que elijo personas para evangelizar, pero el Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo va arriesgándose, envía. Y en esto también vemos cómo los lanza, ¿no? De alguna, por decirlo de alguna forma, a los apóstoles. Y cómo en algún punto, sé que suena un poco fuerte esto, pero hoy en día no vivimos eso, del riesgo de perder la vida. Y ellos sí la vivieron. De hecho, perdieron la vida evangelizando. Pero en ese momento, hablando de Pentecostés, fue tan grande y tan fuerte ese envío del Espíritu Santo que los hizo capaces de salir arriesgando su vida para hablar, como decía Juan, de aquello que habían visto y oído, y expresándolo de esa forma con un corazón tan fervoroso y tan ardiente. Eso que hemos recibido y hemos visto, os lo anunciamos. Entonces esto es lo que hace capaz el Espíritu Santo. Nos hace capaz de dar aquello que hemos visto y hemos oído, que lo hemos recibido, de no quedarnos con ello, no quedarnos en el miedo, en la vergüenza, en la timidez, en la desconfianza, de que no me vayan a escuchar. El Espíritu Santo hace capaz de ir y dar eso que hemos recibido. Humanamente, como lo dije antes, no es posible, porque el ser humano se queda en eso, o planea estrategias convenientes, o se queda en el miedo, en la vergüenza, en la desconfianza. Sin el Espíritu Santo no es posible. Mari, te doy el paso. Sí. Y como vemos, el Espíritu Santo nos manda, pero también siempre en comunidad, porque está bien, se van a dar situaciones en que vamos a estar solos, o vamos a estar en el trabajo, o vamos a estar en una reunión, y el Espíritu Santo nos puede iluminar para poder llevar la palabra, ¿no? Para poder evangelizar. Pero en líneas generales, como pasó con los discípulos, siempre el Espíritu Santo nos quiere en comunidad. Nadie se salva solo, dicen, ¿no? Entonces siempre en comunidad. Y dentro de esa comunidad, la armonía y la paz, ¿no? Para poder transmitir la paz que nosotros tenemos, transmitirla a los demás. Pero tenemos que entender también cuál es el secreto de la unidad. ¿Cuál es el secreto para que todos estemos unidos dentro de la iglesia? Es entender que el Espíritu Santo es un don, que Él mismo es un don, que Él vive donándose a sí mismo. Y Él donándose hacia nosotros, y si nosotros lo dejamos entrar dentro de nuestro corazón, nos va a mantener unidos. Porque nos hace partícipes de ese mismo don que nos está dando. Tenemos que creer que el Espíritu Santo es un don,
lo hemos visto también, el don del Espíritu Santo. En sí mismo el Espíritu Santo también es un don. Y se dona a todos nosotros. Y actúa sin sacarnos nada. Al contrario, actúa dándonos. Porque eso es lo más importante. Porque también depende de cómo nosotros somos dentro de la iglesia. Porque, como dijimos, todos somos distintos, ¿no? Pero, ¿de qué manera creemos? ¿O de qué manera somos creyentes? ¿Cómo entendemos a Dios? Porque si nosotros pensamos que, no sé, tenemos un Dios que se impone, por ejemplo, o que quiere hacer su voluntad, en vez de hacer al revés, aceptar la voluntad de Dios, pensamos no, porque Dios siempre quiere hacer su voluntad, ¿se entiende? Vamos a hacer lo mismo nosotros, a querer también poner siempre nuestra voluntad por sobre los demás. Entonces tenemos que ver cómo actúa el Espíritu Santo para nosotros actuar de esa manera, para poder estar en armonía. A ver si me explico. Si todos queremos hacer, como decíamos, nuestra voluntad, siempre va a haber conflicto. Lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar y nos quiere enseñar, y qué es principalmente lo que nos está pidiendo. No buscar, por ejemplo, el poder, al contrario, ser humildes, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos con el corazón que Dios que Dios mismo se nos da como don, nuestro corazón va a cambiar. Porque nos tenemos que dar cuenta de que estamos recibiendo un don que es gratis y que no lo merecemos, ¿no? Porque todos, en todo momento, y nos vamos a dar cuenta del gran amor de Dios y de que en realidad no lo merecemos. Pero Dios, dentro de su propio amor, Dios te da y nos da, a pesar de cómo somos nosotros. Entonces, si nosotros entendemos ese amor que Dios nos da, también lo podemos llevar a los demás, haciendo de nuestra vida un Dios, un don. O sea, siendo humildes, sirviendo gratuitamente, teniendo alegría. Recordemos todos los frutos, ¿no? Recibiendo los dones del Espíritu Santo, todo lo que podemos hacer. Nos recuerda que podemos ir creciendo espiritualmente, pero vamos a crecer espiritualmente si nos damos. Porque si nosotros decimos, no, me quedo en mi casa, me encierro, y voy a aprender y voy a ir, no, de esa manera no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a llegar a hacer lo que el Espíritu quiere de nosotros. Tenemos que ser dóciles a lo que el Espíritu nos pide. Siendo dóciles al Espíritu Santo, vamos a ver que cuando hay un conflicto, el Espíritu Santo va a intervenir, y si nosotros somos dóciles, vamos a llevar la paz donde hay en ese momento un problema, ¿no? Tenemos que brindar esos dones justamente para el bien común. Eso es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo. ¿Luciana? Perdón, yo estuve estoy todavía con la garganta un poco mal de la bronquitis que tenía, entonces en cualquier momento puedo toser, así que les pido disculpas desde ahora. Pero eso es en definitiva lo que el Señor nos está pidiendo, lo que Dios nos pide. Bien, para continuar, podemos hacer un examen en nuestro corazón, también para ejercitarlo, ¿no? Y esto puede ser para toda la vida, porque recuerden que mientras estemos en este camino, nuestro camino de conversión va a ser hasta el último segundo de vida. No es que ya estamos convertidos, es un trabajo de día a día.
Y algo que podemos llevar a la práctica es examinar nuestro corazón y tener en claro cuáles son los enemigos del don. Teniendo en claro esto, vamos a poder examinarnos en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos, en nuestros... Por ahí los sentimientos son un poco más difíciles de manejar, pero el Espíritu Santo sabe cómo actuar en eso. Y sabiendo y siendo consciente de que nosotros contamos con el Espíritu Santo y que más aún contamos con la intercesora por excelencia del Espíritu Santo, entonces podremos ser un poquito más inteligentes y pedir, ¿no? Pedir esas gracias que necesitamos para combatir esto que nos aleja, que aleja al Espíritu Santo de nosotros. Bueno, volviendo a esto de los enemigos del don, tenemos 3 enemigos principales. Estos enemigos son el narcisismo, el victimismo y el pesimismo, y todos terminan en el mismo. Cuando hablamos de narcisismo, hablamos de una persona, y que todos un poco en el fondo tenemos, quizás unos más que otros, pero en el fondo todos tenemos un poquito de narcisismo. Es una persona incapaz de ponerse en el lugar del otro. Siempre soy yo, después soy yo, y después también soy yo. O sea, nunca importa el otro, jamás puedo comprender al otro, porque yo estoy por encima de los demás, siempre. Yo soy el único que sufre, yo soy el único que necesita, yo, y eso es el narcisismo. Cuando soy ventajoso, busco ventaja de todo y sobre todo de los demás, estoy calculando a ver si puedo sacar algo a mi favor. Eso es narcisismo. El victimismo. El victimismo es alguien que piensa que todo el mundo está en su contra. Todos me quieren hacer daño, todos me quieren ver mal, nadie me quiere, y siempre termino siendo la pobre persona y no nos deja recibir al Espíritu Santo. El pesimismo es una persona que tiene a todo el mundo en contra. Todo es malo. No puede ver nada bueno en nada. Y culpa a los demás de todo lo que les sucede. Por lo tanto, piensa que es inútil darse, porque no sirve de nada. Siempre y cuando tengamos estos 3 enemigos en claro, y sepamos reconocer también nuestras miserias, porque hay veces que estamos tan mal acostumbrados a tener las miserias que se hicieron parte de nosotros, que no nos dejan ver que eso nos aleja del Espíritu Santo, nos aleja de ser este don, de ser, de crecer dándonos. Bueno, como había dicho antes, tenemos a la intercesora por excelencia y por el Espíritu Santo, entonces podemos aprovechar y pedirle a ella que nos envíe el Espíritu Santo para reconocer esas miserias que
que son el enemigo del don y que nos alejan del Espíritu Santo, del don mismo. Lo cual no nos da pie para lograr la armonía, la paz. Así que bueno, le doy paso a Mari. Sí, pero que se nos va el tiempo volando, así que vamos a resumirlo un poquito más. Volviendo a los discípulos, ellos estuvieron con mucha incertidumbre, ¿no? Como decía Luciana, llenos de temor. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron los dones, los carismas que necesitaban, y ya no estaban preocupados ni llenos de temor, no tenían miedo de perder sus vidas, sino que salieron adelante para evangelizar. Bueno, sí, ya tengo. Fíjense que la historia de los discípulos, cuando falleció Jesús, parecía como que había llegado a su final, pero en realidad era el comienzo, ¿no? Porque cuando llegó el Espíritu Santo los renovó, los hizo salir, ¿no?, hacia el hermano. Fue al revés, lo que ellos pensaban que era el final fue el comienzo. Por eso nosotros tampoco tenemos que pensar nunca, oh, ya está, yo soy grande, listo, ya basta, ya estoy cansado. No, siempre puede ser un nuevo comienzo para nosotros si dejamos actuar al Espíritu Santo. Siempre nos tenemos que dejar guiar por Él para poder traer esa paz y renovar a la iglesia, ¿no? Estamos llamados a ser santos y justamente es eso, ser dóciles al Espíritu, ser dóciles, tener armonía con los demás. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que no tenemos tiempo. Ustedes fíjense que todo el tiempo estamos ocupados, corremos todo el día. Y no solamente eso, sino que estamos todos medios locos, porque con todo lo que está pasando en el país, por ejemplo, ¿quién no está nervioso? ¿A quién no se pone mal porque no llega a fin de mes o lo demás? Todos tenemos nuestras preocupaciones, pero justamente eso es lo que le tenemos que dar a nuestra madre, como ella nos dice, todas las preocupaciones, los temores, que la pongamos en sus manos para que ella los devuelva en dones y en carismas, ¿no? Intercede ante el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos traiga la paz. Entonces, en medio de los problemas, tenemos que dejar actuar el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no nos va a quitar el problema así, pero sí nos va a dar la paz para poder transitarlo y para poder llevar esa paz a los demás, a pesar de nuestros problemas y de nuestros inconvenientes. Es tener la armonía que decíamos al principio, la armonía entre nosotros y la armonía dentro nuestro. Porque las desarmonías, por decirlo de alguna manera, se convirtieron en divisiones. Están por las distintas situaciones, ¿no?, que uno piensa de una manera, otra piensa de otro, eso es lo que nos lleva a la división. Es lo contrario de la paz. Y sin embargo, el hombre que vive según el Espíritu lleva la paz donde hay discordia y concordia en el conflicto. Estamos como, digamos, resumiendo un poco porque la charla da para más tiempo, pero no tenemos tanto tiempo, así que lo estamos como simplificando un poquito con Luciana. Y no sé, Lu, si querés decir algo más. No, y esto, de que tener en cuenta que primero para llevar, para que haya paz, tenemos que tener paz nosotros interiormente. Entonces, de esa forma vamos a poder llevar la paz hacia afuera, interiormente, y es imposible sin el Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Invocar constantemente, problemas vamos a tener siempre, pero y los apóstoles también lo tuvieron. Si conocemos la historia de los apóstoles, ellos estuvieron llenos de problemas y de adversidades, pero ellos se mantuvieron con esa paz aún perdiendo la vida, porque tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, buscar esa paz interior para poder llevarla, para poder, y eso mismo
Sí. va a hacer que seamos escuchados y que se lo pueda conocer a Jesús. Buscar la paz interior para poder llevarlo a los demás. Y nada, Me eso. gusta, perdón. Me gusta algo que dice el Papa Francisco, que no me gustaría dejar de leerlo, que dice: el Espíritu Santo es la armonía de Dios, transforma el miedo en confianza, nos da la alegría de la resurrección, nos hace un solo cuerpo, infunde paz en la iglesia y en el mundo. El Espíritu Santo nos hace artesanos de concordia, sembradores del bien y apóstoles de esperanza. Me gustó muchísimo porque resume un poquito todo lo que sería la charla de hoy, ¿no? No tenemos demasiado tiempo, me gustaría por ahí leer un mensajito de la Virgen, a ver si lo puedo llegar a compartir, si lo quieren. A ver, Marcelo, si podemos dejar las fotos. Ahí está. Y a ver si puedo compartir ahora el mensaje. Si lo pueden buscar, mientras tanto, es el mensaje del día 29 de mayo del 2000. Si se cortan para que ustedes también lo puedan leer. En la foto no sale, lamentablemente, muy bien. No se ve muy bien, pero bueno, a ver si lo podemos ver. Ahí se Dice: ve mejor, ahí se ve mejor. hijitos, bueno, lo voy bajando de a poco. Hijitos, hoy os invito a orar por vuestra conversión personal. Debéis convertiros primero vosotros para poder así convertir a los otros. Es lo que le decíamos, ¿no? Poder recibir el Espíritu Santo, ser dóciles, dejarnos convertir por el Espíritu Santo para poder convertir a los demás. Nuestra madre siempre es tan sabia, ¿no? Ella siempre nos enseña también. Pedid al Espíritu Santo sus dones. Demostrad que Cristo vive en vuestros corazones, con palabras y obras, no solamente hablando, también hay que hacer, ¿no? No os dejéis turbar por las cosas mundanas, ¿no? Por todos los problemas que tenemos, sino fijaos en Dios y en Cristo Jesús, que Él es la luz del mundo, y así encontraréis la alegría eterna. Amén, amén. La madre me dijo que debíamos repetir esta oración que ya conocemos, y siempre nos dice ella que invoquemos al Espíritu Santo. Ustedes todos la saben. Venid Espíritu Santo, venid por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra amadísima. Nos hizo repetir varias veces al mismo tiempo que ella se fija el corazón y nos lo muestra adelantando su mano y irradiándonos a todos con la luz que de él sale. En ese momento dice: la paz de mi corazón se derrama en vosotros. La Madre también nos manda su paz. Recibidla con suma humildad. Una de las cosas principales que tenemos que tener para poder ser dóciles al Espíritu Santo es la humildad. Reconocernos pecadores, reconocernos necesitados, aceptar todo lo malo que tenemos para que el Espíritu Santo penetre en nosotros, nos saque todo eso malo, queme nuestros pecados y nos vaya transformando y nos vaya ayudando a ser cada día más santos. Pero al servicio de los demás, al servicio de la Iglesia, para entre todos poder construir la paz. Si todos somos dóciles a Dios, si todos seríamos dóciles al Espíritu Santo, habría armonía en todas las iglesias, habría paz en todos los hogares y así de a poquito paz en todo el mundo. Pero lamentablemente el hombre está lejos de Dios y eso es lo que tenemos que transmitir. El poder llegar a los demás, el poder brindar y dar la paz que el Espíritu Santo nos da. Como dice María, la paz de mi corazón se derrama en vosotros, recibidla con suma humildad. Ya se corta. Si quieren después,
pueden leer el mensajito y meditarlo bien, porque realmente acá también resume un montón todo lo que quisimos transmitir y decir hoy. Poder ser dóciles al Espíritu Santo para recibir sus dones, para poder recibir los frutos y para poder brindarlo a los demás. Así que yo me despido. Buenas noches. Paso a Luciana, porque ya se cortó. Chao, chao, porque no hay mucho tiempo. Ya se está a punto de cortar. Bueno, nada, los invitamos a que sigan meditando y